Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Y les contamos que a la hora que estamos grabando nuestro programa se ha producido un intento de golpe de Estado en Bolivia, con hechos que pasamos simplemente a relatar, que explicarían, ¿no es cierto?, esta asonada, y es que el 24 de junio el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga, da una entrevista en que se entromete en asuntos políticos e incluso amenaza con detener a Evo Morales. Como consecuencia de la serie de declaraciones que hizo en este programa de televisión, es removido el 25 de junio de sus funciones por el ministro de Defensa. Y hoy, 26 de junio, Zúñiga declara que todas las Fuerzas Armadas se encuentran movilizadas y que esta es una manifestación por el ultraje de la institución militar, llegando hasta Palacio Quemado, Plaza Murillo, con tanqueta que intentó incluso pasar la puerta principal del Palacio de Gobierno, una situación que aparentemente ahora estaría bajo control. Dicho esto, estamos muy atentas, por supuesto, al curso de los acontecimientos. Sabemos que tenemos una historia en América Latina de golpes militares, pero hace muchos años que afortunadamente no hemos visto una situación parecida. Pero como digo, es una noticia que está en desarrollo. Vamos ahora a materia interna, porque vamos a estar conversando en el programa de hoy sobre el debate que se ha instalado a partir de las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, que dijo que las violaciones a los derechos humanos en el estallido social no fueron sistemáticas, abriendo y reabriendo el debate respecto de estos hechos ocurridos después del 18 de octubre. También vamos a hablar del aumento de las cuentas de la luz, si es que acaso este hecho va a tener o no efectos electorales, como teme parte del oficialismo, y también vamos a estar conversando con la desafiante alcaldesa Evelyn Matei, que ha tenido una serie de, de afirmaciones polémicas en los últimos días. Vamos a estar hablando del secreto bancario y de la ley de pesca, pero nos metemos de lleno en la contingencia respecto de lo que ha pasado con las declaraciones de Consuelo Contreras. Dijo: las violaciones a los derechos humanos, Yasna, no fueron sistemáticas bajo el estallido, pero sí generalizadas. ¿Qué opinas de lo que ha abierto esta declaración de Contreras? A ver, lo primero que hay que decir es que después de los acontecimientos de Bolivia, que nos recuerdan la fragilidad de las democracias y por lo tanto del respeto a los derechos humanos, es bueno pensar en estos temas. O sea, creo que cuando se produce esta conversación, cuando se produce la declaración de la directora del INDH, todavía estábamos un poco mirando hacia lo que ocurre 5 años atrás en nuestro país y no hacia esta imagen que nos llega desde Bolivia y que nos puede llegar desde cualquier parte, de ver una tanqueta rozando la puerta de un palacio de gobierno, con las consecuencias que conocemos. Han tenido golpes de Estado y regímenes autoritarios en el pasado y en el presente sobre violación a los derechos humanos. Entonces, creo que todas estas declaraciones, que son de debate jurídico, conceptual, respecto de cuál es la responsabilidad que tuvieron las fuerzas públicas y que tuvo el gobierno en la época en violaciones masivas de los derechos humanos de chilenos y chilenas, hay que tomarlo hoy día con el valor que nos da este contexto y no como la oportunidad que han visto varios de atacar al INDH.
porque hay mucha gente con ganas de disolverlo. El propio candidato a alcalde de Santiago, Mario Forde, dijo que si fuera por él disolvería esta institución y pasaría la plata a hay velos organizaciones. en ese entierro, pues. Hay velas, quiero decir. No, claro, pero sí sabemos que hay personas que no plantean la disolución, pero que tienen poco aprecio y que tienen mucho interés en que se desprestigie. Entonces, uno cumple 14 años el 20 de julio el INDH. Y ojo, cuán importante es. Podría haber un golpe de Estado de derecha, podría haber un golpe de Estado de izquierda o de cualquier signo. Y habría violación a los derechos humanos de los contrarios. Y podrían ser de izquierda, podrían ser de derecha esos contrarios. Entonces, preservemos esas instituciones porque pucha que son importantes. Y preservarlas también significa respetar las normas de derechos humanos nacionales e internacionales. Y lo que dijo Consuelo Saavedra, Contreras en ese sentido, es algo que Chile se comprometió a respetar cuando firma el Estatuto de Roma, y es que los delitos de lesa humanidad se producen cuando hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos o violaciones generalizadas a los derechos humanos. Y ese debate ya lo tuvo el INDH en 2020, en mayo, cuando decidió no presentar una querella por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero sí presentó una querella en contra de varios altos mandos de la institución de Carabineros por responsabilidad de mando en delitos masivos de violaciones a los derechos humanos. Masivo, generalizado, es una disquisición jurídica, pero me parece que es importante conocerla, discutirla y revisar entonces en el contexto en que se produjeron esos hechos para que no se repitan. Claro, yo quiero agregarte un punto, Alejandra, te doy el tiro a la palabra. Lo que pasa es que esto se vinculó inmediatamente con lo que había ocurrido durante la gestión del entonces director del instituto, Sergio Mico. Cuando Sergio Mico señala que no hay, que las violaciones a los derechos humanos no fueron sistemáticas, ¿no? Él ha dicho que tampoco fueron generalizadas. Él ha dicho que fueron violaciones a los derechos humanos graves, ocurridas en un contexto complejo, por cierto, pero tampoco habla, y de hecho lo conversé hoy día con él y lo reafirma, de lo que se conoce como las violaciones de lesa humanidad, ¿no es cierto? Delitos de lesa humanidad. Y uno podría decir una cosa no quita la otra, es decir, aquí hubo violaciones graves a los derechos humanos. ¿Cómo ves esa reinstalación de esa discusión, Ale? Bueno, yo creo que aquí hay un interés en homologar las declaraciones de Consuelo Contreras con las de Mico para decir a Mico lo sacaron injustamente. Ese es como el relato de fondo y en realidad se pierde el foco importante que es discutir probablemente desde un punto de vista conceptual si fueron masivas, sistemáticas, graves, digamos, cada palabra tiene una consecuencia jurídica y por lo tanto por eso se discute en un ambiente jurídico. Pero aquí no hay una discusión jurídica, sino que lo que hay es decir, hoy día Consuelo Contreras dice lo mismo que decía Sergio Mico y a Sergio Mico lo echaron. Entonces yo creo que es importante ver qué es lo que decía Sergio Mico. Mico dijo, no hay violaciones sistemáticas y creo que el debate en ese minuto es que no había suficiente antecedente para decir que había sistemática, porque eso requiere una investigación, ver si hubo una orden, por ejemplo, del presidente para que se reprimiera sin importar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, sin importar la protección a los derechos humanos. Entonces ahí hubiera habido sistemáticas. Si fueron masivas o fueron ordenadas solo por la policía, sin que hubiera coordinación entre las instituciones, entonces esas son materias que debe en realidad investigar la justicia si fueron sistemáticas o no. Generalizadas. Pero generalizadas y masivas sí lo decía Mico en ese momento. Mico dijo, aunque ahora digo que no lo dijo, en su momento dijo, no sistemáticas, sí masivas. Ahí se saca a la pizarra a Consuelo, que en algún momento parece que dijo sistemáticas y masivas, y ahora como directora del instituto dice generalizadas, no sistemáticas. Este debate de si fueron sistemáticas o no es importante en términos jurídicos porque si fueron sistemáticas entonces se podría homologar lo que pasó con las dictaduras, donde sí hubo el aparato completo del Estado se puso a disposición de las violaciones a los derechos humanos.
Pongamos casos concretos. A los agentes que mataron a G. Carnegme en 1989, justo antes de que terminara la democracia, le pagaron viático. Les pagaron viático, les pagaron bonos, los premiaron. Eso es sistemático. Hay un Estado que premia, que orienta a sus fuerzas armadas y de policiales a la violación de los derechos humanos. ¿Ocurrió eso o no bajo el gobierno de Piñera? Personalmente pienso que no, pero es una discusión de juristas, de decir si fueron sistemáticas. En lo que sí había acuerdo entre Consuelo Contreras y Mico es que fueron masivas y graves. Y por lo tanto, las violaciones a los derechos humanos, y esta es la razón de la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es que si se comete una, es grave. El Estado no puede cometer violaciones a los derechos humanos en un sistema democrático. No puede, y si lo hace, tiene que ser sancionado y las instituciones tienen que corregir su actuar para no violar los derechos humanos. O sea, es la esencia de la democracia, que lo mínimo que puede hacer un sistema democrático es respetar los derechos humanos de todos sus habitantes para el ejercicio de su política. No puede haber política sostenida en la violación de los derechos humanos. Entonces, a mí me parece bien bizantina la discusión, porque si fueron sistemáticas o no, ya lo resolverá la justicia. Hay opiniones. Consuelo Contreras dijo, yo creo que no fueron sistemáticas. Mico habrá dicho lo mismo en su momento. Masivas fueron, está la evidencia. Hay 400 personas con daño ocular. Claro. Eso no es y más de 3.000 accidente. querellas. Hay 30 muertes. O sea, eso no es un accidente, no es un caso aislado. Caso aislado es lo que pasó con Franco Vargas, que es un caso, y aunque sea un caso, el Instituto de Derechos Humanos está obligado a perseguir ese acto y buscar sanciones a los responsables. Lo que pasa, Ale, que no es menor la distinción, porque cuando tú dices sistemática, evidentemente, tal como tú lo explicaste muy bien, se entiende porque hay un plan, hay una orden. En ese momento, como que si el presidente Piñera hubiese dado, como dices tú, la orden, ¿no es cierto?, de aquí se tiene que reprimir a rajatabla, no importa nada. Eso no está probado que haya sido, y la verdad es que yo también me inscribo entre aquellos que piensan que eso no ocurrió, efectivamente. Ahora, insisto, tienes razón, son los tribunales, pero cuando hablamos de generalizada, ahí entramos en un debate, porque efectivamente el instituto presenta más de 3.000 querellas por apremios ilegítimos, hay querellas por torturas, que se presentaron con Mico. Exactamente, y él lo reconoce. Si él lo que dice es que no había ninguna prueba para determinar la sistematicidad. Ahora, el tema que dice hoy, por lo menos, él dice que también lo dijo en ese minuto, pero bueno, en fin, es que tampoco era necesariamente el número de querellas no necesariamente va de la mano con la definición de generalizada. Pero ¿por qué es importante? Con esto cierro y te doy al tiro la palabra, Yasna, porque cuando hablamos de generalizadas, bastan que las violaciones a los derechos humanos sean generalizadas para hablar de delitos de lesa humanidad. Entonces ya estamos pasando a un estadio superior en la violación a los derechos humanos. Si me permite un punto. No importa lo que dice Mico hoy día, que es el ciudadano Mico. Correcto. No importa. No tiene mayor peso que lo que digamos nosotras opinando. Lo que importa es lo que dijo como director del Instituto de Derechos Humanos. Y lo que dice el Instituto de Derechos Humanos en su momento son las 3.000 querellas. 3.000 querellas es masivo. Él en su momento dijo masivos y graves. Podremos buscar las declaraciones, pero lo recuerdo perfectamente. Perfecto. Que el debate era si eran sistemáticas. Exacto. Ya. Perfecto. Y ahora Consuelo Contreras, tampoco importa lo que dijo la ciudadana Consuelo Contreras, lo que importa es lo que dice como directora del instituto, y hay coincidencia. Los dos directores dijeron masivas y graves, y eso le corresponde al Estado hacerse cargo. ¿Yasna? Bueno, el Instituto de Derechos Humanos no presentó una querella por delitos de lesa humanidad, pero hay una querella por delitos de lesa humanidad, hay un fiscal a cargo de investigar delitos de lesa humanidad, han sido interrogados las máximas autoridades del gobierno de Sebastián Hay una Piñera, formalización pendiente. Durante esa investigación, o sea, y los requisitos para que se configure el delito de lesa humanidad son sistemáticas o generalizadas. El punto es que en ambos casos se requiere, de acuerdo a la legislación chilena, porque nosotros somos signatarios del Estatuto de Roma, pero una vez suscrito ese tratado internacional, también se desarrolla una legislación interna y se desarrolla el delito de apremios ilegítimos. La tortura es parte de ellos. Y
hay un proceso abierto, hay que esperar que sean los tribunales de justicia los que determinen. Creo que es una discusión que entre juristas, incluso entre periodistas puede ser muy interesante, pero que lo determine la justicia. Pero no es menor, y vamos a pasar a otros temas. Espérate, te quería hacer un comentario más, por favor. porque hoy día tú entrevistaste a Sergio Mico y no solo te dijo eso, sino que te dijo que el alto mando de Carabineros tiene responsabilidad en las acciones por omisión, las responsabilidades individuales. Y ahí está la otra querella que él sí presentó siendo director del INDH. Es que eso iba a entrar, porque en la entrevista que tuvimos hoy día con con Sergio Mico, le pregunté por Ricardo Yáñez, ¿no es cierto? Porque finalmente no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Lo sabemos con las cuentas de la luz, que ya vamos a hablar. A veces hay deudas que no se pagan. Deudas que no se pagan, pero los plazos... Hay varias. Pero los plazos... Y plazos que los plazos se cumplen. Se cumplen, pero no se pagan. Está bien, pero ¿a qué voy? A que la formalización del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, va a ocurrir. O sea, eso va a ser de todas maneras. Ya eso no va a zafar el actual jefe de la Policía de Carabineros de ese proceso judicial. ¿Y qué ha dicho Sergio Mico? Él dijo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuando él era director, tomó la decisión de señalar que aquí no había responsabilidades individuales, le hace de los carabineros que actuaron, ¿no es cierto?, en las represiones diversas o en las acciones diversas, sino que fue institucional. ¿Y eso qué significa? Que las responsabilidades institucionales por omisión se aplican. Y lo que se está señalando respecto de Ricardo Yáñez, que es la acusación, no es que le haya dado una orden para decir mátenlos, péguenle, destruyan, no, es que actuó por omisión. No tomó como jefe, ¿no es cierto?, en ese momento de seguridad, orden y seguridad, las medidas necesarias para evitar que sus subalternos actuaran al margen de la ley. No solamente eso, en conocimiento de que se había actuado al margen de la ley, no tomó medidas correctivas para impedir que eso siguiera ocurriendo. Esa es la omisión, no solamente procurar las medidas, sino que cuando estaba sucediendo no tomó medidas correctivas. Y esa omisión, por lo tanto, es una omisión culpable porque le da permiso a que estas violaciones sigan ocurriendo. Y otra cosa importante que me parece interesante que también dijo Sergio Mico, porque Sergio Mico fue presentado como la víctima, ¿no?, de una serie de acusaciones de carácter, ¿cómo llamarlo?, de los sectores proclives, como les gusta llamar a algunos, al octubrismo. Por supuesto que él lo pasó muy mal, me imagino, con las funas diversas, etcétera, pero sectores que han puesto ahí el acento respecto de una gestión que ellos consideran que estaba bien lograda y que simplemente se lo sacó por una cuestión política y fruto de la efervescencia o de la polarización del momento. Pero en ese marco, quiero cerrar con lo que agregó también. Él dijo en esta entrevista que a él no le parece que se señale y que se descalifique a los fiscales o a los fiscales puntualmente que van a participar de la formalización de Ricardo Yáñez como fiscales que están, digamos, marcados por un sesgo político o por un sesgo ideológico. Parece importante. Ahora, digamos que Mico solamente el problema de Mico no fue esta discusión sistemático, masivo, generalizado. El problema de Mico fue que después dijo que había habido un intento de golpe de Estado contra Piñera. Claro. O sea, digamos, también pasa en Chile, lo discutimos la otra vez con la rectora Deves. Sí, hay, digamos, hay manifestaciones políticas a lo mejor inapropiadas para hacer ver un punto, pero es parte de la democracia cuando tú cumples un rol y haces unas declaraciones, y haces estas declaraciones que también la ciudadanía o las personas repliquen reprochando. O sea, la libertad de expresión no significa que yo digo lo que se me da la gana y todo el mundo callado y acepta lo que yo digo. Hay debate y estos son temas altamente debatibles y entonces Mico ha estado metido en ese debate público y está bien que así suceda. Yo creo que ha habido una cierta intento de santificación de Mico, como que es una pobre víctima que no se le puede decir nada. Yo creo que es excesivo. Claro, pasa que en esas épocas uno se olvida, pero el ambiente estaba, por decirlo menos, cargado. Sí, para todos los consejeros del INDH. Sí, pues. Y para todos los chilenos y las chilenas. Sí. No hubo una víctima particular. ¿Usted quiere agregar algo más? Porque tenemos que cambiar de tema. Sí, lo que pasa es que esta semana, ayer o anteayer, la Corte Suprema dirimió la contienda de competencia en el caso de Vargas, el conscripto que murió en un exceso o al menos en apremios ilegítimos durante el ejercicio en Putre. Quiero decir que gracias al Instituto de Derechos Humanos y a la familia de la víctima es que se falló en favor de la justicia ordinaria. Y a pesar de ello, también ayer
Mientras eso ocurría, algunos senadores de derecha vuelven a reponer que la justicia militar incluya causas con víctimas civiles a propósito del debate del proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza. Una cuestión que fue rechazada por un solo voto en la Cámara, ahora la reponen. El mismo día en que el fallo de la Corte Suprema, que deja a jurisdicción civil esta causa, dice que cuando se trata de delitos de derechos humanos, no importa si son cometidos dentro de regimientos, fuera de regimientos, por militares, por civiles, si la víctima es militar o no es, el delito de violación a los derechos humanos debe ser visto por tribunales ordinarios. Y por lo tanto, es muy importante que esto se plantee en las reglas de uso de la fuerza es bien absurdo, porque el fundamento de los derechos humanos trasciende a las reglas de uso de la fuerza y a la ley respectiva. Así que este fallo va a seguir, no hay jurisprudencia en Chile, pero es un precedente muy importante respecto de quién conoce de delitos de derechos humanos en Chile. Absolutamente. Ya, chicas, vamos a cambiar de tema y quiero preguntarles lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer con el tema de las cuentas de la luz? Porque claro, pagarla, po. Ya, pues, pero es que llega, o sea, es que aquí lo que se produce, ¿no es cierto? Es un problema que no era posible seguir arrastrándolo, evidentemente. Se va a producir un aumento importante que de aquí a enero del 2025 puede llegar hasta 60%, más lo que van a pagar las casas. Eso va a depender del consumo de las casas, va a depender de dónde está, si esto es Santiago, si son regiones. No todas las regiones pagan lo mismo, hay bastantes razones, etcétera. Pero el punto es que sin duda este es un dolor de cabeza y viene en un muy mal momento porque al menos los que estamos aquí en la zona central, que no tenemos subsidio de ningún tipo, ni del gas, ni de la parafina, ni nada. Ni de producir la energía tampoco. Ni de producir la energía. Y que hace un frío, pero tremendo. Entonces, este tema, ¿por qué preocupa al gobierno y preocupa al oficialismo? Porque ahora que el presidente Gabriel Boric está con un 36%, si pensamos que lo que diga la encuesta CADEM es lo que es, y etcétera, etcétera. Y claro, uno dice, cuando empieza a llegar la cuenta de la luz, que no va a ser ahora exactamente, lo que pasa es que se empieza a aplicar a partir de 1 de julio, pero usted lo va a ver en la cuenta de agosto. Y la pregunta es que agosto está cerquita de las elecciones municipales, pues. Entonces, ¿cuál es el punto que está presionando, sobre todo el oficialismo, para que suelte la billetera el ministro Marcel, para que amplíe los subsidios? Y hasta ahora el ministro Marcel, Yasna, está más o menos contenido, porque están viendo mecanismos, sí o no, ¿vale?, para ver por dónde salen las luquitas para aumentar al 60%. O sea, Marcel dijo ya que no había plata para ampliar el subsidio que se anunció, que el subsidio para 1 millón de usuarios, pero un subsidio con una cantidad de requisitos que lo hacen engorroso, por decirlo menos. Y que por supuesto no beneficia a las personas. Es difícil en Chile hablar de clase media, en realidad. Es como, ¿qué es la clase media? ¿Qué es la clase Claro. media? Yo creo que este es un problema básicamente de personas que viven de su trabajo, sea formal o informal, porque todos los trabajadores y las trabajadoras reciben un sueldo en pesos. Y como tú quieras que lo cortes, aunque tengas un ingreso alto o tengas un ingreso bajo o tengas un ingreso medio, son ingresos que tú ya tienes distribuido de alguna manera. Hay un 60% de gente que no llega a fin de mes ahora, antes de la subida de la cuenta de la luz. La cuenta de la luz es una de las cuentas más caras que pagan los hogares y por lo tanto una subida de un 50% se va a notar y la van a resentir muchas más personas que aquellas a las cuales está destinada el subsidio. Ese es un problema político serio que lamentablemente no se resuelve en la institucionalidad que está fijada para el tema. La institucionalidad es, tenemos estos contratos en dólares y hay que pagarlos. Y contratos antiguos, que son muy caros, claro, además. Claro. Bueno, están hechos en un momento, se hicieron estos contratos en un momento en que dijeron, la autoridad dijo, regulemos esto para que no haya, no se disparen las tarifas porque es un monopolio natural. Eso hoy día está en debate.
hoy día está en debate porque hay muchos especialistas que dicen ya no es necesario considerarlo monopolio natural, se podría meter competencia, etcétera. Pero en ese momento se dijeron monopolio natural, establezcamos sistemas de cobro y todo, que son muy rígidos, por supuesto, no permiten el ingreso de nuevos actores y establecen estas tarifas que se suspendieron y ahora hay que pagar. ¿Qué va a hacer el sector político? Hay propuestas como, por ejemplo, subir el impuesto verde a las empresas que producen energía con carbón, que podría de ahí sacarse los recursos para acá. Pero todo está muy encima. O sea, mira lo que costó la ley corta. De ISAPRE. No. De ISAPRE. O sea, entre que empieza a correr el cobro de las cuentas y la clase política se hace cargo... Pero esto es más transversal. Pero no sé si están dispuestos... En lo transversal, la oposición no está dispuesta a que se paguen más impuestos de ninguna manera. Correcto. Veamos. Es que ese es el punto. Esta estabilización de precio de la energía, junto con el subsidio acotado, que solo es para el 40% más desposeído del país, fue una ley aprobada recién por la unanimidad del Senado de la República. Entonces, claro, si tú vas hoy día a preguntarle a cualquier senador, todos te van a decir, no, por supuesto que hay que postergar el alza, no, por supuesto que hay que ampliar el subsidio. En la Cámara fue aprobado por 101 votos. Pero uno de los artículos de la ley es: se va a constituir una mesa de trabajo del Parlamento con el gobierno y con las eléctricas para ver cómo ampliamos este subsidio y cómo financiamos la ampliación de ese subsidio. Eso está en la ley. Entonces, yo creo que los parlamentarios lo que tienen que responder ahora es ¿por qué una deuda de 1.500 millones de dólares que tenían las ISAPRES con sus usuarios va a ser zanjada en 10 años y sin intereses, y en cambio esta deuda de 600.000 millones de dólares que tenemos todos los chilenos con algunas empresas eléctricas, con todas en realidad, tenemos 1 año y medio para pagarlo, con intereses, ¿no? Porque además uno de los argumentos de la premura es el hecho de que día a día son 300 millones de dólares más de deuda, porque mientras más abultada la deuda es una bola de nieve, los intereses crecen. Y no hay otra manera que ponerle la mano en el bolsillo a alguien. Si los subsidios no hay holguras presupuestarias hoy día en Chile, eso ya no existe. El Estado está hasta aquí y de hecho a duras penas se está tratando de buscar recursos para otras urgencias que las ha mencionado de sobra el ministro Marcel. Entonces, bueno, en vez de decir suban el subsidio, digan suban algún impuesto, igual. Muy bien, pues chicas, pero le tengo que decir que vamos a tener que irnos a una pausa. Y tengo que decirles también que, lo olvidé decir, pero lo tengo que decir, es que al final de nuestro programa de hoy vamos a estar conversando con la doctora en Ciencias Sociales y docente de la Universidad de Santiago, Beth Gerber. Vamos a estar hablando de muchos temas, vamos a hablar, por supuesto, de Bolivia, vamos a hablar de Argentina y Milei y también temas de política interna. Nos vamos al corte y al regreso, todo lo que tienes que saber y más. Nuestro territorio es considerado uno de los lugares más fascinantes del planeta. Gran parte de nuestra vegetación y fauna no existe en ningún otro lugar del mundo. Pero nuestros ecosistemas están siendo amenazados por especies exóticas invasoras. El mayor desafío que enfrenta la humanidad es la preservación de la biosfera, la recuperación y mantención de los ecosistemas que la componen, nuestras especies, los territorios y sus habitantes. Serie documental Invasores. Estreno capítulo 6. Castor, el ingeniero del desastre. Viernes 28 de junio por Uchile TV. En nuestro programa Futuro de Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son. Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal. Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente Acuario y luna en Piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos.
Mira, este es mi regalo. Fósforos. No te puedo creer. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace 20 y tantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia, y hoy día vamos a hablar de la belleza. ¡Que pase prensa, por favor! ¡Elenia! ¡Ay, no! ¡Me muero! Un hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario sin pena. Y seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó el capítulo del amor? Futuro Esplendor, todos los lunes a las 22 horas por UChile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito... Y usted ya entró en esta adicción. Bienvenida, chicas. Qué difícil es ser millonario, Yo pensaba que esto no iba a resultar. ¡Resultó! ¿Cómo están las reinas de la noche? Ya estamos de regreso en Descabelladas y queremos invitarlos e invitarlas a ver este viernes a las 22 horas el último capítulo de la serie documental Invasores. Y vamos a otros temas. Ha tenido harto protagonismo en estos días la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Por qué? Porque ha dicho que tenía antecedentes y le dijo al gobierno tener antecedentes de quienes estaban detrás de la muerte, del secuestro y posterior asesinato del crimen de Ronald Ojeda, ¿no es cierto?, de este ex militar venezolano. Esto ha generado una ola de comentarios, pero sobre todo de críticas por parte de la moneda y básicamente entre Evelyn Matei y el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, que ha dicho que en definitiva ninguno de los nombres de personas supuestamente vinculadas a este crimen entregados por Matei corresponden definitivamente a lo que se está investigando. ¿Por qué la alcaldesa entró en este terreno? Es lo que queremos preguntarles, pues, chiquillas. ¿Qué piensas tú, Yasna? Preguntémosle. Ya, pues. Preguntémosle a la alcaldesa cuando venga a entrevista con nosotros, pero antes de eso... Tiene que venir. ¿Es cierto? Bueno, entró porque este tipo de desempeño populista, de punitivo, de convocatoria a la mano dura, siempre renta. Y ya está probado que tampoco es muy relevante si los antecedentes que se ponen sobre la mesa son efectivos o no, desafortunadamente. Pero yo creo que si bien estaba bien diseñado el guión, porque si uno se fija en el discurso que desplegaron en paralelo o en simultáneo, los dirigentes de su coalición son más o menos coincidentes en el sentido de que quieren perseguir a Matei, el gobierno tiene una obsesión con ella, a pesar de que es ella la que despliega esta artillería. Termina bastante trasquilada esta aventura de ir por lana, porque primero la emplazan a una cuestión mucho más de fondo, que es el secreto bancario. ¿Levantemos o no levantemos el secreto bancario? Y es algo que no se está discutiendo en abstracto, sino que se está votando ahora, en estos días, en el Senado, 2 proyectos de ley que incluyen disposiciones vinculadas con flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, justamente una de las estrategias probadamente, universalmente comprobadas que son efectivas en la persecución del delito. Sigue el dinero, esa es la consigna, tomos de literatura, tomos de evidencia, tomos de experiencia comparada, entonces es muy difícil negarse. Y ella recoge el guante, pero empiezan estos discursos paralelos del resto de la oposición con poca consistencia en este aspecto. Y el gobierno los mete en el debate sobre el secreto bancario. Porque en lo otro, claro, tú puedes decir, hay jueces, hay políticos y hay fiscales que son pagados por el narcotráfico, pero si cuando te preguntan quién, lo único que eres capaz de decir es el alcalde Aguilera, que fue juzgado hace 5 años, que todo Chile lo sabe, y luego vuelve sobre lo mismo y dice, tengo 75 nombres que entregué hace 2 años al gobierno y con información con la cual se podría haber evitado el crimen de Ojeda, el crimen del mayor Sánchez, en fin, y resulta que ¿qué es lo que tenías? No, es que la banda de motochorros tiene que ser considerada como crimen organizado. O sea, la brecha entre lo que dices primero y el repliegue posterior es tan grande que resulta demasiado burda como para sostenerla en este libreto que siempre es efectivo de populismo penal. Y con mucha debilidad para enfrentar la alternativa, el segundo juego que le abre el gobierno respecto de
secreto bancario. Claro, mira, deja agregar algunos temas. Ella entrega, ¿no es cierto?, al subsecretario, dice que hace 2 años le entregó al subsecretario del Interior un listado con 75 nombres de personas que pertenecían al crimen organizado, entre ellos los sospechosos de casos emblemáticos como el caso Ojeda. Pero en realidad, atendiendo a los antecedentes, la verdad es que incluso una persona que se indica como parte de esta lista, que es un hombre venezolano, un ciudadano venezolano, identificado como Deni César Rincón Villalobos, presunto líder de una banda de motochorros denominada El Enjambre, en realidad no tendría directa relación con el caso Ojeda, sino que ocurre que Walter Rodríguez, que es aquella persona que trabajó para el gobernador de Aragua, que aparece como sindicado como parte del grupo que secuestra y finalmente asesina a Ojeda, este hombre, este señor Walter Rodríguez, habría sido quien detuvo, o sea, el señor, pues esto es súper enredado, por eso que finalmente nos metimos todos en un tallarín, porque el nombre que ella entrega o que entrega en esta lista es una víctima, no es una víctima de este señor Walter Rodríguez, no es la persona que participa del crimen del ex militar venezolano. Entonces, complejo, enredado, y uno se pregunta, ¿para qué? Si además ella está todavía liderando las encuestas en materia presidencial. ¿Cómo lo ves, Ale? Yo creo que ella hizo una apuesta pensando que no iba, tal vez pensó, no sé si lo pensó o no, o los asesores no le dijeron, que el gobierno no iba a responder, porque su argumento fue, ¿para qué me piden antecedentes si los entrego y no haces nada? Y Monsalve tenía así como todo a la mano, como, mire, de este listado, con estos hicimos esto, con esto no, nada corresponde a Ojeda, levantan el secreto bancario si le interesa y, digamos, le pateó la jaula. Le pateó la jaula a la oposición y ahora están todos dando vueltas en círculo hablando de precisamente el secreto bancario. Entonces salió todo mal. Y creo que esto le hace perder a Evelyn Matei un atributo muy importante, que es, yo creo que a la hora de postularse a la presidencia, que es la seriedad. Porque yo creo que ella podría haber mantenido la discusión en un debate abstracto, si quieres, de decir, bueno, no hay suficiente fuerza para combatir la delincuencia, o podemos pensar que hay políticos involucrados con el narcotráfico en términos abstractos, pero cuando pone este tema y dice, entregué antecedentes y no hicieron nada, y después los antecedentes era más o menos chanta. Una chapucería. Ella pierde ese atributo, creo que le va a hacer mella, su candidatura, porque no creo que vaya a pasar así como colado. Fue muy contundente la respuesta de Monsalve. O sea, lleva 2 semanas en eso. Si la semana pasada, en el programa anterior, ya estábamos comentando su primera ofensiva, que era este involucramiento o esta verdadera compra de autoridades políticas, judiciales y de fiscalía. No dejó ningún poder del Estado bien parado por narcotráfico. Al día siguiente le responden, oiga, ¿quién? ¿Cuándo? No, le dijeron, ¿cómo? Bueno, usted es funcionaria pública, si tiene antecedentes, tiene que entregarlo. Y yo creo que ahí es lo que correspondía, era mutis por el foro. Hubiera quedado era ahí. Un decir. Era un decir, o podría haber dicho, bueno, porque si tú revisas las palabras, ella usó palabras como podría ser o hay sospechas, podría haberlo mantenido. Dijo que había evidencia. Es que dijo, ella no separó. Fue demasiado asertiva. Sí, lo separó en 3 grupos y ella podría haberse quedado ahí. Digamos, si tú lo ves en paquete, dice sí, pero ella dijo, respecto de políticos en corrupción, hay evidencia. Podría haber dicho Aguilera, ya es añejo, pero Aguilera. Y el de los otros dijo, hay sospecha o podríamos pensar, bueno, se podría haber quedado ahí. O sea, creo que lo que le convenía era quedarse ahí, digamos, si su estrategia era para Carter, no era ni siquiera el gobierno, yo creo. Su estrategia era salir más a la derecha que Carter. Y se enredó, porque después, en vez de callarse, dice, bueno, yo entregué antecedentes y Pero si ella hubiera entregado antecedentes valiosos que el gobierno no hizo nada, claro.
Bueno, yo creo que, a ver, yo conozco a Evelyn Matei, yo creo que todos aquí la conocemos desde hace muchísimos años, ¿no es cierto? Sí. La conocemos, yo personalmente siempre lo digo, una lata repetir las historias, estoy como las señoras mayores que soy, pero que tiene que ver con lo siguiente. Pero Ella, menos que ella. ¿Ah? Menos que ella. Menos pues. que ella. Yo era una chica que reporteaba cuando ella ya era una política importante de Renovación Nacional, recordemos, ¿no es cierto? Patrulla Juvenil, junto con Alberto Espina, Andrés Alamán y el fallecido expresidente Sebastián Piñera. A ver, lo que pasa es que es una política que con esto quiero decir que tiene mucha trayectoria. Pero hay algo en ella que de repente cada cierto tiempo, voy a decir un chilenismo, le patina. Pero no quiero, por favor, que se entienda como una descalificación, sino que tiene que ver con que se le produce como que hay una resbalada. Y esa resbalada tiene que ver con un temperamento y una personalidad que a veces le juega en contra. Y eso le ha pasado cada cierto tiempo. Es una mujer muy inteligente, es una mujer, insisto, que tiene una larga trayectoria política, sabe perfectamente en su foro interno que metió las patas. Yo estoy segura de eso. Metió las patas. O sea, porque ¿en qué me metí? ¿Para qué? ¿Para qué esto? Si en definitiva no sacáis nada con tirar frases al voleo, ¿cuándo eres alternativa real de ser presidenta de la República? Porque Carter no va a ser presidente de la República. Kast probablemente tampoco. Pero ella sí tiene, digo, todo esto probable porque uno nunca sabe. Hasta ahora, digamos. Hasta ahora, en el claro. Chile de hoy, la foto hoy día, elecciones el próximo domingo, sería probablemente, hay que ver el tema del voto obligatorio, pero probablemente sería Evelyn Matei. ¿No es así? Carter está jugando de alguna manera al pistolero en materia política. Está en la política de trinchera, se sienta con la secretaria general del Partido Republicano, le está tirando dardos, él dice que va a ganar la primaria, o sea, con un nivel de desparpajo que da risa, porque ni él se lo cree que él estaría ganando la primaria de la derecha. ¿Cuándo va a ganar la primaria de la derecha, por favor? No es posible. Pero como en política se han visto, digamos, muertos cargando adobe, uno dice, todo es posible, evidentemente que sí. Pero, insisto, en la foto de hoy no tenía para qué Evelyn Matei. Se enredó y no es el camino. El camino para mantenerse arriba de las encuestas es hacer una propuesta como coalición de Chile Vamos contundente. Y ahí sí reconozcamos que por lo menos tuvo un acierto interesante cuando dice yo me abro a que se levante el secreto bancario. Y ojo. Es que mira, no dijo yo me abro, le preguntó Sí, al gobierno, está bien. a ver, si está tan preocupada de estos problemas y queremos ir a fondo, y Por entonces supuesto. incluso el subsecretario utiliza el tema mano blanda con secreto bancario, entonces mano dura Claro. en esto, ¿Y pero qué- mano blanda. sí? Y ahí ella dijo, bueno, sí. Entonces, por eso te digo, ella fue casada Sí, claro. en una contraestrategia Pero del oficialismo. no deja de ser. Y el sector no tenía armado un guión porque finalmente, y digamos las cosas como son, toda la clase política ha estado postergando el levantamiento del secreto bancario durante todos estos años. Esto no es un proyecto reciente. Hay muy pocos miembros del Parlamento que realmente tienen interés en levantarlo. Pero hoy día el proyecto está en tabla, en unos artículos más de la votación se va a llegar en el marco del proyecto de ley de subsistema de inteligencia económica, y lo mismo en cumplimiento de estrategia de deberes tributarios. Entonces, es ahora, ya no es un debate abstracto de academia, sino que, ok, ¿le preocupa el crimen organizado? Entonces levantemos el secreto bancario. Sí, yo estoy disponible, pero no con el director de presupuesto que sea nombrado por el presidente, porque ese es su No, claro, planteamiento. allá están sacando, Entonces, ya, pero con examen de pelo, así como... Entonces te digo, fue con una estrategia mal diseñada, enfrentó una contraestrategia que no sé si fue bien diseñada o no, pero que resultó muy bien, y no están pudiendo salir de ahí, porque cuando tú escuchas declaraciones como Javier Macaya, que dice, no, Espérame, es que yo lo no leo. quiero... Ya. Lo leo. Javier Macaya, presidente de la UDI, sobre secreto bancario en el diario La Tercera. No queremos que un funcionario político nombrado por el gobierno de turno pueda saber la compra que hiciste en el supermercado. Claro. Entonces, el levantamiento del secreto bancario no es para las cuentas RUT ni las cuentas Vista del Banco Estado, ¿no? No. Claro. Entonces, no es para las compras del supermercado ni del almacén de la esquina. Ni siquiera el motel. Bueno, es que además todo tiene el secreto bancario y todas estas atribuciones, que no significa que se va a levantar el secreto de todos, sino que aquellos que están siendo investigados. Respecto de casos donde hay Pero sospecha por fundada, también tienen mecanismos de defensa, reclamo, y una persona
que a quien le levantan el secreto bancario injustamente tiene todas las herramientas, sobre todo si es una persona pudiente, para defenderse y decir, bueno, esto fue injusto, la justicia dirá y le dará el favor y se castigará a quien lo haga. No es como que se levanta el secreto bancario y quedaste absolutamente desprotegido. No solo, y mucho más que eso, porque se dice, pero si hoy existe el levantamiento del secreto bancario con orden judicial. Efectivamente, pero es un trámite tan engorroso que puede tomar hasta 2 años de tiempo en tramitación, que requiere aviso previo a la persona que está siendo investigada. Y por lo tanto, la eficiencia que tiene es muy baja. Hemos conocido tal cantidad de fraudes, mega fraudes, con falsificación de facturas, etcétera, que se han conocido gracias a denuncias compensadas, que es otro instrumento de la legislación de persecución del crimen por la vía de la ruta del dinero muy, muy efectiva, que se han sabido gracias a un levantamiento pero oportuno. ¿Qué es lo que plantea el proyecto de ley de inteligencia financiera? Plantea que impuesto interno sí. ¿Impuesto interno es designado su director por el presidente de la República de turno? Sí. Pero plantea que haya un comité asesor técnico con autonomía, que sea nombrada por un cuerpo colegiado que sea nombrado por distintos poderes de origen, y que sea allí donde se tome la decisión. Entonces, no es que un funcionario se levante en la mañana con ganas de saber qué compró en el supermercado Javier Macaya, ¿no? Es que tenemos un problema serio con el crimen organizado, se está lavando dinero en Chile. Incluso es tan flexible la norma que podríamos estar incluso incurriendo en un efecto de llamada, como se habla con las políticas de migración. Podríamos estar llamando a que vengan a lavar dinero aquí bandas de otros países, porque el procedimiento es muy engorroso. Entonces hay que tomárselo en serio, y para eso hay que erradicar este tipo de discursos que sobrevaloran la intimidad y los datos personales, porque en Estados Unidos, en Reino Unido, tienen legislaciones súper estrictas de protección de la intimidad y de los datos personales, pero tienen legislaciones sumamente flexibles respecto al levantamiento de secreto. Pero en Estados Unidos se ha bancario. ido complicando más, donde sí ya es totalmente flexible, según entiendo, es en países como Australia. Pero bueno, es un tema que le va a seguir pesando, y como la candidata Matei va a dejar de ser alcaldesa, más presión va a haber sobre ella para que en el año que le va a quedar, ¿no es cierto?, de carrera para la moneda, tenga efectivamente una performance comunicacional, ojalá bien asesorada, ojalá muy bien asesorada, y donde ella sea muy obediente también con sus asesores, porque ya sabemos que los asesores comunicacionales no hacen maravillas. Sí, pero yo no creo que Evelyn Matei solita se acordó del papelito que llevó. No, eso estaba preparado. No fue un arranque. No sé, yo creo que ¿Tú crees que fue un arranque? No sé, a mí lo que sí me parece que yo veo una estrella alzándose en el horizonte en el sector oficialista. ¿Cuál sería? O sea, vamos ahora a medir a Monsalve. Yo creo que hay que medir a Monsalve. Eso es difícil, porque es difícil. Hay que medir a Monsalve. Sería complicado, fíjate, porque si hay elección parlamentaria, si quiere ir a una elección parlamentaria cualquier miembro del gobierno, y es un problema que tiene el gobierno que enfrentar ahora en octubre, porque tienen que renunciar a sus cargos con un año de anticipación. Sí, pero ¿y los candidatos a presidente también? No, pero pueden ser parlamentarios en ejercicio. Ya, chiquillas. Si él quiere ir al Parlamento... pero es que yo estoy pensando en otra cosa, no Parlamento. No, pero quiere ir al Parlamento, ¿cómo va a ser la prueba? Si se vale del gobierno, no tiene plataforma para seguir posicionándose, no sé. Sí. Ya. Bueno, cambiemos de tema, chicas, porque nuevamente una publicación de Ciberchile nos muestra que en la tramitación de la famosa ley de pesca, 211 indicaciones fueron presentadas por 3 diputados de oposición, y estas 211 presentaciones o indicaciones son idénticas a las propuestas que ha hecho la gremial empresarial Zona Pesca. Cuando uno va al detalle, la verdad es que es bastante llamativo, por no decir grosero, y tanto es así que de los 3 firmantes, bueno, también estaba, estaba Eric Aedo. El diputado Eric Aedo, diputado demócrata cristiano, quien sacó su firma rápidamente cuando sus asesores le dijeron: saque su firma. Hay que decir que antes de la publicación.
Antes de la publicación, efectivamente. Sí. Pero hay que decir también que los otros diputados también, se quedó solamente Bobadilla, Sergio Bobadilla, ¿no? El diputado de la UDI, defendiendo los puntos que plantea respecto de este. La verdad es que el copy-paste es muy indefendible. Y de hecho, déjame solamente cerrar diciendo que se trenzó, porque tú sabes que aquí hay gente que cree que de verdad la mejor estrategia es el ataque. Cuando te pasa algo, en vez de salir a dar explicaciones, te hacía el choro. ¿O no? Pasa, lo hemos visto en estas últimas semanas, ¿verdad? Y lo peor es que a veces resulta. Y a veces resulta, pero en esta oportunidad vamos a ver si le resulta. A mí nunca me resulta. Ah, no, en general no resulta. Si la mejor estrategia no es el ataque, es asumir, oye, pucha, ¿sabes que me equivoqué? A menos que, como el caso del del diputado Sergio Bobadilla, considere que realmente no se equivocó. Y se fue, pero en picada, contra el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, diciendo, el diputado Brito presentó una indicación a la ley de pesca copiada y pagada por la Fundación VERG. Y luego se refiere a otras cosas que tiene que ver con indicaciones en otros momentos, cuando calificaba a los peces, dice, como seres sintientes a los que no se les debe causar daño físico ni psicológico, en línea con el mamarracho 1.0 del borrador constitucional. Ya, y probablemente asesorado, dice, por los otros sintientes como el pueblo Bade, Pikachu, etcétera, etcétera. Y para cerrar este cagüín, le contesta Brito, que está de viaje, le dice, el diputado Bobadilla compara una organización protectora de animales con el gremio de las 7 familias de la pesca industrial. Quiero solamente poner este cagüín porque en realidad aquí de lo que se trata es efectivamente de un informe que encargó Zona Pesca, que es para todos los efectos, es como la CPC de las pesqueras y de las asociaciones pesqueras, hablemoslo así, y lo que hacen es definitivamente recoger textualmente, ni siquiera le cambiaron una comita, porque una coma, cambiémosle una frase. De hecho son 211 copiadas textualmente, pero hay otras tantas que son parafraseadas, así como cuando te hacen trampa los alumnos que le cambian una palabrita y otra, pero el contenido es el mismo. O sea, todas las indicaciones están o copiadas textualmente o parafraseadas de ese informe. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos acá una historia y la historia que tenemos es, claro, de un legislador, un ex senador, Jaime Orpiz, condenado por fraude al fisco por cohecho en el caso de corrupción vinculada hace varios años atrás con Corpesca, como se determinó, ¿no es cierto?, por la justicia, que se le pagaba prácticamente un sueldo, ¿no? Y él era legislador. Entonces, aquí hay varios temas que están en Marta juego. Isasi. Y Marta Isasi, ¿no es cierto?, que también recibió dineros por parte de pescas, de asociaciones pesqueras. Entonces, acá, bueno, y hay otro condenado, el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica. Él accedió a una pena remitida en 2018. Orpiz estuvo en prisión. Entonces, este es un tema muy delicado, se juega con la fe pública, esto no es baladí, no es que simplemente, pero es que es tan bueno el informe que ¿por qué no copiarlo? No, porque no es un informe independiente, es un informe de organizaciones que tienen un interés puesto en esta tramitación del Congreso, esta tramitación de este proyecto de ley. Y hay una inserción este fin de semana de Zona Pesca y que me pareció muy impresionante el tono. Fíjate, ¿lo leíste, Yasna? Me pareció impresionante el tono porque habla de un proyecto refundacional del gobierno, del proyecto que presenta el gobierno en materia de ley de pesca, pero es además, está lleno de calificativos, es muy político. Entonces, más se profundiza, si tú quieres, ¿no?, la sospecha, más allá que no les guste el proyecto del gobierno, está perfecto, pero lo que uno dice es, no puede no haber, o sea, tiene que haber un corte ahí entre lo que piensa una organización gremial que tiene fines propios y que es incumbente respecto de lo que pasa en el Parlamento con los parlamentarios. Yasna, ¿cómo lo ves? Partamos contigo, querida. A ver, me imagino que todo el mundo comparte la indignación de que haya parlamentarios que a quienes se les paga por ejercer su función que copien. Este tema viene desde hace rato. Cualquier persona, cualquier parlamentario que se le pilla haciendo a veces informe de copy-paste, pensemos Navarro y otra gente. Sí, ya han pillado a tantos ya se los ha pillado y digamos, y siempre es feo. Pero en este caso es más feo porque no es solamente copiar algo y no hacer el mínimo trabajo intelectual de preparar una indicación propia, sino que
escrito en la historia de esta ley, que es una ley espúrea, que se pagó con coimas, que está aprobado, que está en la justicia y que sin embargo sigue operando, a la espera de esta otra ley que tiene el fin de reparar la ley anterior. Y se vuelve a repetir el mismo pecado. Y yo creo que esa indignación que puede tener mucha gente legítimamente pone en evidencia un problema mayor de la democracia, que es ¿a quién responden los parlamentarios? ¿A quién responden? ¿A quién responden? Es un muy buen La separación que en teoría, digamos, se discute mucho, la separación que debe haber, el muro que debe haber entre el poder económico y los representantes populares que legislan. El poder económico ejerce su poder solo por existir. Solo por existir ya tienen poder. Ya tienen poder, por ejemplo, para pagar estos informes, para pagar a personas que han trabajado en el gobierno, escribir los informes, insertos, para hacer lobby, para ir. Ya tienen un poder sobredimensionado respecto de los otros interesados en cualquier ley. Pero si encima tienen el poder de financiar y hacer que parlamentarios respondan a sus fines particulares, entonces es la democracia la que cruje, porque yo no creo que esas personas que eligieron al señor Bobadilla o que eligieron a los otros hayan pensado que están votando por una persona que no los va a representar a ellos, sino que va a representar a quienes de alguna manera lo financian o respaldan sus candidaturas. Yo solo te quiero complementar lo siguiente. El señor Sergio Bobadilla, parlamentario, electo democráticamente, tiene todo el derecho a creer que el informe que entrega a partir de una consultora, Zona Pesca, es correcto. Tiene todo el derecho a creer que el proyecto de ley del gobierno es malo. Tiene todo el derecho. Pero yo pido un poquito más de pudor. Un poquito más de pudor a la hora de trasladar lo que él siente y cree en cuanto a su labor parlamentaria también. O sea, tiene que haber un poquito más de fineza, porque creo que la confianza, como dices tú, pública se lesiona muchísimo y se profundiza con este tipo de temas. O sea, cuando hablamos de... Porque este es el punto. Lo que dicen los expertos que entrevista CIPER Chile es que lo que llama la atención es la cantidad de copy-paste, que son 211 indicaciones. O sea, eso es el número de indicaciones que se presentan, que están copiadas textual. 211 sobre 245. Es que por eso es lo que llama. Entonces, por eso uno pide un poquito más de pudor, un poquito más de elaboración para que no se note tanto, ¿ya? Insisto, tiene todo el derecho a estar alineado con lo que sostiene Zona Pesca, porque a él le parece que ese es el camino correcto para la pesca en Chile. Perfecto. Pero esto tiene que ser hecho de una manera más elegante, más refinada, más... yo no sé, no estoy tan de acuerdo porque sí, falta de pudor. No? O sea, hay una acción de impudicia parlamentaria brutal, grotesca. A eso voy. Sí, pero que además... ¿por qué? Además de sumisión. O sea, ¿cómo alguien puede estar tan convencido si no es su mandante quien se lo... Entonces, existe la legítima sospecha de que hay una contraprestación. Es que claro, cuando tú encuentras un acto así de burdo, no tienes por qué... O sea, tienes el deber de preguntarte, bueno, ¿y esto fue un acto de sumisión, un acto de... fue tan persuasiva la industria pesquera que convenció a este nivel al señor Bobadilla? Entonces, primero hay que ver si el señor Bobadilla tiene alguna audiencia lobby con Zona Pesca. Que por lo demás, a mí me parece que en este caso, a diferencia de la ley Longueira, la industria hasta ahora, por lo que se ve, no actuó de manera indebida. O sea, ellos hicieron un informe en derecho, lo mandaron con timbre, estampilla y públicamente a la comisión, la atención la declaración. Y se lo entregaron a los parlamentarios. Entonces, el problema no es, hasta ahora, a menos que se investigue la existencia de una contraprestación, sino que también de contenidos. Bueno, aquí yo tengo que decir que mi marido es el subsecretario de Pesca y por lo tanto como periodista tengo que dar esa información para que la gente juzgue si eso influye o no influye en mi opinión. Pero creo que es importante no solo ir a la forma, y por eso te decía que discrepo con el tema de que solo sea la forma o la cantidad, sino que ¿qué
quiere cambiar el diputado Bobadilla y que quiere cambiar la ley de pesca o el proyecto de ley de pesca de este gobierno respecto de la ley anterior. Porque la ley Longueira es una ley que se gesta y se tramita y se aprueba con cohecho. Se aprueba con coimas, se tramita con coimas. Pero esa ilegalidad se sigue produciendo, es perpetua, porque todos los días los pescadores artesanales pueden pescar menos por esta ley Longueira y todos los días los pescadores industriales de estos 7 grandes grupos pueden pescar más gracias a esta coima. O sea, el hecho de que estén cumpliendo condenas, estén en la cárcel, que sean solo 2 casos, no elimina el anuló la problema. ley, no. Por lo tanto, se requiere una nueva ley. Claro. ¿Y qué dice Bobadilla en sus indicaciones? Dice, por ejemplo, en una, trata de que vuelva la cuota de consumo humano al 1%. Hoy día, la pesca está obligada a solo destinar un 1% de lo que extrae al consumo humano. Todo lo demás es harina de pescado, porque nuestra industria le pone tanto valor agregado la harina de al pescado, desarrollo de su actividad que hace harina de pescado. Entonces, el proyecto de ley le pide, no, subamos a 4% el consumo humano. La indicación de Bobadilla vuelve al 1%. Correcto. Entonces, te fijas, no solamente que copie y pegue, sino que genera un perjuicio. Luego, la protección de los trabajadores de la industria. En el proyecto de ley de pesca hay una disposición para que las industrias, cuando van a licitación y participan, concursan para tener una mayor cuota, tienen que garantizar ciertos derechos de los trabajadores. La indicación de Bobadilla elimina eso. Entonces, te fijas, no es solo una cantidad de Me indicaciones. parece muy bien el punto que me han hecho, chiquillas, pero lo siento, nos tenemos que ir a una pausa. Así es que en el siguiente bloque, aquí estamos, vamos a estar conversando con la analista académica de la Universidad de Santiago, Beth Gerber. Ella es politóloga, cientista social. Vamos a estar conversando con ella de varios temas importantes a la vuelta de esta pequeña pausa. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico, básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... Reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, se nos vamos a comer la hojita de paja. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV. Y ¿ahora qué hacemos? Conversaciones sobre los avances en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus implicaciones en nuestra vida? Y ¿ahora qué hacemos? Todos los sábados a las 20:30 horas por UChile TV. Esto es Imágenes Paganas, experiencias visuales sin censura. Fina selección de artistas multidisciplinarios que exploran los límites de la imagen y el sonido. Rarezas del vídeo. Performances, cinéticas, artes contemporáneas y la pantalla como soporte de los imaginarios. Con el apoyo de la Facultad de Artes UChile. Imágenes Paganas por UChile TV.
Bien, ya estamos de regreso y estamos con nuestra invitada de hoy, Beth Gerber. Ella es cientista política, cientista social, académica de la Universidad de Santiago, politóloga. ¿Cómo estás, Beth? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. De verdad es un gusto charlar Gracias. con ustedes. Dije bien, cientista política, cientista social. Explícame porque no Soy quiero doctora en equivocarme. Ciencias Sociales. Me parece muy bien. Beth, bueno, evidentemente que la contingencia nos obliga a partir preguntándote por este intento de golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Luis Arce por parte, un intento, una sonada, liderada por el que fuera hace muy poco el comandante en jefe del ejército, que además había sido removido por declaraciones muy políticas en contra de Evo Morales, y estando además Evo Morales con el actual presidente bastante enemistados, pero pareciera ser que toda esta sonada, no sabemos, los pueda unir o no. Pero ¿qué te parece lo que ha ocurrido en Bolivia? Bueno, por supuesto alarmante. Todo intento de golpe o intento de golpe en la región nos trae los peores recuerdos. Bolivia es particularmente vulnerable a este tipo de situaciones por una cuestión histórica. O sea, permanentemente a mí me afectó especialmente porque es un país que quiero mucho, en el que he estado varias veces y que es de los que más periodos dictatoriales ha tenido en la región y donde es claro el sometimiento en general de la población a las élites militares y élite en general, ¿no? Entonces preocupa mucho porque además es bastante reciente todo lo que sucedió con Evo, con su sucesora, etcétera, etcétera. Así que es un país en ese sentido muy vulnerable y alarma. Y no estamos acostumbrados, solamente para cerrar este tema, ¿no? No estamos acostumbrados a esta altura, digamos, de los países, al menos en América Latina, a que nos aparezca una sonada de estas características. Estamos acostumbrados más bien a liderazgos populistas o a liderazgos que se van perpetuando en el poder, llámese el caso de Nicaragua o Venezuela, ¿no es así? Pero esto es poco visto. Yo haría una diferencia entre los países del Cono Sur, afortunadamente, y crucemos los dedos por nuestros países del Cono Sur, porque es cierto que hace rato, digo, por ejemplo, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, hemos salido hace ya un par de décadas de estas situaciones, pero mucho más inestables aparecen los así llamados países andinos, ¿no? Fíjate que Ecuador, Perú, también no con golpes, pero con situaciones de violencia civil y violencia política general muy fuertes, inestabilidades institucionales muy alarmantes, bueno, son bastante recientes. Ahora, no tan así como esto de Bolivia, ¿no? Que la primera noticia fue golpe en Bolivia, creo que todas nos llegó hace poco, claro, ¿no? Golpe en Bolivia. Ahora es intento de golpe en Bolivia y por supuesto se nos erizan los pelos por la experiencia en la región. Daba la impresión de que Bolivia, más allá, digamos, de la evaluación respecto de cuánto Evo Morales se quiso apernar o no en el poder, daba la impresión de que Bolivia también había escapado a la maldición y la participación de los militares en la política boliviana, tú que la has seguido más de cerca, porque a nosotros nos sorprende la noticia, probablemente no estábamos siguiendo las noticias de Bolivia en general. ¿Qué tan prevalente es el rol de los militares en política en Bolivia? Es bien importante lo que señalaste, porque es cierto, Evo, puede haber y podemos hacer muchas críticas a sus intentos no tan transparentes desde el punto de vista de la institucionalidad de perpetrarse, o sea, perpetuarse, se perpetran los militares, de perpetuarse en el poder. Sin embargo, había alcanzado Bolivia una estabilidad democrática que hacía muchas décadas que no tenía, ¿no? Y funcionaba dentro de las reglas de la democracia, etcétera, y podían ser objetables, podían ser mejorables, pero es cierto que había logrado estos niveles, y no solo en ese sentido, sino de desarrollo económico, de mejoramiento de las condiciones de la población en general. Es una población muy sufriente y sometida. Estos son los contrastes que yo veía yendo antes de Evo, durante y después, ¿no? Y había alcanzado estos niveles pero bueno, ya la salida de Evo fue muy violenta, lo recordamos, ¿no? También con una salida argentina forzada, con asilo político, en fin, fue bastante violento y desde entonces parecía más frágil que al menos en años anteriores su situación y de hecho
esto, la situación de hoy lo demuestra, parece más frágil, pero sigue siendo evidentemente el poder militar importante, y las diferencias entre regiones además también hacen al país más vulnerable, digo, por las históricas diferencias Santa Cruz, La Paz, ¿no? Claro. Ya. No, que nuestros auditores y auditoras, telespectadores, se habrán dado cuenta que eres argentina, ¿ves? Y la situación política argentina también nos preocupa, más allá de que hoy día la atención está volcada en Bolivia. La gira por Europa de Javier Milei, todo el éxito que ha tenido en materia de mantenerse, porque los augurios que se le daban poco llegaban a imaginarse 6 meses, que es más o menos lo que ya pasó. Tiene 2 indicadores económicos más o menos buenos, que son la inflación y el déficit fiscal, y todo lo demás desplomado por el suelo. Sin embargo, cuesta entender cómo en esas condiciones y con las brutalidades que suele decir en televisión, su performance comunicacional, su desempeño en el exterior, las relaciones exteriores tan desastrosas, la gente parece todavía expectante y con algún tipo de esperanza. No se ve un desplome en las encuestas, quiero decir. Me sorprende a mí también. Sin embargo, tiene una caída notable en las últimas semanas. Yo creo que habíamos llegado a mayo con un 50, que igual es una barbaridad para las condiciones en las que ya está la población, porque ya pega, digamos. Yo esperaba el invierno, porque todo el verano pensé, ¿no? Porque, claro, con una eliminación de los subsidios y una actualización de tarifas brutal, muy repentina, y una caída en los ingresos, es muy básico lo que voy a decir, pero tener frío y pasar hambre es muy contundente, es bien práctico y es bien masivo, es así. Entonces, si no tenés dinero para la energía, para calefaccionar y para hacer la comida, me parece que es elemental. Sin embargo, ojo, demoraron esa eliminación del subsidio, tampoco es todo tan salvaje y tan irracional. No fue como se había anunciado que iba a ser, un tema central, el gas, la actualización de la tarifa eso es importantísimo. Pero no es todo, por supuesto, y sí, la popularidad o la adhesión empezó a bajar, y creo que ha bajado como unos 10 puntos más de mayo hasta ahora, así que eso sí es importante. Yo estoy segura, apuesto a que va a seguir a la baja. Pero entonces ahí se produce un desfasaje, porque lo que sí tiene es el apoyo del establishment, de cierto establishment que con las medidas, por ejemplo, de inversión y de algunas privatizaciones y algunas medidas de beneficios impositivos sin filtro, digamos. No quiero decir descabelladas porque sería subestimarte, pero no lo merece. Pero ese tipo de medidas favorecen a sectores que están haciendo ganancias importantísimas y que son muy poderosas. Entonces, tiene ese apoyo. La cuestión es cuánto tiene el otro, porque el otro, el apoyo masivo popular, es el que le permite también contar con apoyos en el Congreso que están muy vinculados a esto. Y creo que en cuanto al apoyo popular, que yo no le daría muy larga vida, hay como una cosa de expectativa, que es lo que mantuvo hasta ahora, de expectativa irracional, ¿no? Creamos un tiempo porque era necesario. Logró instalar muy exitosamente de esto de es necesario el ajuste, porque había derroche, porque entonces hay que aguantar un tiempo. ¿Cuánto tiempo se aguanta el hambre real, que sí está en aumento en sectores grandes en Argentina? Yo creo que no mucho más, y sí ya empezó a bajar el apoyo. En la medida que ese apoyo disminuye, el apoyo en el Congreso, en donde no tiene mayoría, la viene manejando como puede, y también espuriamente, ese apoyo también va a disminuir. Ahora, el dólar se ha disparado en estos días, la inflación se mantiene baja por un tema de recesión, porque bajó el consumo, porque no hay dinero, no por un mejor manejo de la macroeconomía, sino por el enfriamiento forzoso de la economía. ¿Qué te parece que José Luis Daza, economista muy vinculado al Partido Republicano en Chile, vaya a formar parte importante del equipo económico?
me parece llamativo. ¿Por qué? Bueno, llamativo por la no inserción en general de Daza en la Argentina. Él es argentino ahora, chileno, sí. Ahora, que sea alguien del Partido Republicano no me llama la atención. Vinculado, no, por supuesto, o vinculado, eso no me llama la atención en absoluto, porque está abrevando Milei en todo el mundo y está próximo a las ultraderechas. En este sentido, creo, a ver, yo pensaba, tanto en Chile y en Argentina, hasta hace poquísimo, 3, 4 años máximo, ni siquiera, que no había espacio para experiencias de ultraderecha. De verdad pensaba que no había espacio porque además lo venía siguiendo en los números, en las cifras. En Argentina, en las últimas elecciones, los extremos, tanto la izquierda radicalizada como la derecha, tuvieron menos del 2%. Y sin embargo sucedió esto, que creo que excede a la Argentina, o sea, sin duda excede a la Argentina, y creo que hay que estar muy atento a esto porque las ultraderechas y este tipo de experiencias juegan muy eficaz y muy inteligentemente con el miedo y con las incertezas propias de esta época. Y creo que en ese sentido, en cualquiera de nuestros países, por más que nos parezca lejano, hay que estar muy atentos a su habilidad para manejar, creo, el mayor activo que tienen es el manejo del miedo, el temor y de las incertidumbres de la época con discursos y con promesas que no importa si son ciertas. No importa. Mi pregunta con Milei es la que ustedes también me estaban haciendo. ¿Cuánto dura? Porque una cosa es llegar rápidamente al poder y lo que se ve en general en las experiencias de este tipo es que cuando se instalan muy cerca de las elecciones, con mucha frustración popular, tienen altas posibilidades, cuando esta ola empieza a funcionar y va para arriba, de ganar. La cuestión es qué pasa después de ganar. Entonces esta es la gran interrogante para mí en Argentina y también son alarmas que en Chile hay que tener encendidas. El problema parece ser que Milei llega después de por lo menos un sentido común colectivo de que todo lo que se venía haciendo está mal o no funciona o trae más inflación o hay mucho clientelismo, etcétera. ¿Qué alternativa hay en Argentina? O me imagino que también Milei se sostiene porque no hay en vista otra alternativa que lo pudiera reemplazar. ¿Qué pasa? En este momento la oposición, que, ojo, ¿no? Salió con un 50 y algo, es decir, hay más de un 40 y algo que estuvo en contra. Ya. Que probablemente, digo, ese 50 y algo no es voto Milei porque no tiene tampoco estructura política, no tiene un partido, sí supo cosechar este descontento enorme. Eso sí, supo cosechar la rabia, la frustración. Y lo hizo muy hábilmente. Ahora, no tiene estructuras partidarias para nada, no viene de ningún lado. ¿Cuánto se sostiene sin estructuras partidarias? Con cierto apoyo del macrismo no sabemos. Del otro lado, la oposición está en un desconcierto tal, porque también es esta habilidad de lanzar tantas cosas tan disparatadas, aunque parezca increíble, resulta, la oposición no llega a armarse. Está en knockout permanentemente porque es tan extrema la cantidad de medidas extremas, y lo hizo inteligentemente, lanzó la ley ómnibus, la ley bases, que no, a ver, la ley base llegó, sí, fue aprobada, pero muy descremada, pero lanza tal, es como bombas racimo permanentes. Entonces no hay tiempo de, yo creo que lo va a haber, yo creo que siempre hay dirigencias, siempre hay políticos que van a ir conformando esto, que probablemente vengan, me parece a mí, uno de ellos seguramente es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, peronista desde ya y peronista / kirchnerista. Creo que Axel Kicillof, que además sacó una elección excelente en una provincia que tiene 1/3 del electorado nacional. No, 1/3. Claro. Siempre hay que distinguir en Chile, Ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires, que es 1/3, que es importantísima, es enorme. Todos viajamos de Chile a Buenos Aires y nos gusta, es ciudad, pero muy cerca está la provincia. Y Axel Kicillof tiene un liderazgo importante que supongo que está armando inteligentemente, mucho más, no te podría decir por el desconcierto
enorme. Ahora, por supuesto, también hay dirigencia social que se asocia a la política y sindical también, pero muy en ciernes. Beth, hay un colega nuestro, historiador también argentino, que escribió un libro antes de que Milei llegara a la presidencia, pero se refería al fenómeno de la ultraderecha y a la capacidad de encarnar la rebeldía. Incluso se llama La rebeldía se volvió de derecha, el libro. ¿Qué pasa en la sociedad latinoamericana? Es un fenómeno que además está llegando desde Europa. Vimos las elecciones, cómo arrasó la ultraderecha. Pero en Latinoamérica, ¿qué pasa con esta fuerza outsider que es neoliberal al mismo tiempo? Es anti-establishment, anticasta en el caso de Argentina, pero en Chile tiene otras expresiones que también tienen que ver con anticoncertación. Hoy día también el Frente Amplio también es como se oligarquizó. Y la juventud, hay ciertos segmentos de la juventud que ven rebeldía, ven el fenómeno de la alternativa en este tipo de propuestas. Bueno, Milei sacó una alta votación entre los jóvenes, y muy jóvenes, digo 20, 25, ese segmento, ni siquiera 30, altísima. Sí, bueno, aquí fue ese electorado Boric todavía, pero no sabemos cómo se desarrolla. Ese es el voto anti. O sea, justamente es un voto que no es que vota a favor o por algo, vota en contra de todo lo que venía sucediendo, alimentando esta fantasía que es muy propio de los procesos electorales, ¿no? Cuando hay un mal gobierno hay esta fantasía de que lo que venga, no importa qué, será mejor o nos va a liberar de todo aquello que no nos gustaba, y que es una fantasía peligrosa, porque no necesariamente lo que venga por distinto te va a eximir de todo lo malo de lo anterior y va a ser mejor. Pero mientras tanto, hasta que se descubre que no es malo, o sea, que no va a ser mejor y que puede ser tan malo o peor, bueno, ya están en el poder y pagamos los costos de ese voto irracional que está enojado, que está furioso y que vota en contra de aquello que sucedió. Y lo que tienen las ultraderechas es que manejan las lógicas comunicacionales mucho mejor que nosotros, y digo nosotros porque me ubico en la oposición, nosotros como sectores que estamos contra las ultraderechas desde el electorado, desde el periodismo crítico. Manejan las lógicas comunicacionales de estos tiempos mucho más hábilmente y no tienen cuestionamientos éticos que nosotros sí, porque no les importa mentir, no importa si es cierto o no lo que digan, y a los electorados en esos momentos y en estas fases de incertidumbre, con grandes temores, incertidumbres además porque los ritmos de cambio en la actualidad son también tan rápidos y tan veloces que no nos da mucho tiempo para digerir, acomodarnos, etc. Entonces, en ese contexto, no importa mucho si lo que dicen o prometen o proponen es cierto. No importa. Lo que importa es que ofrezcan certezas, y lo saben hacer. Manejan las lógicas comunicacionales de estos tiempos, manejan la fake con una habilidad y sin este filtro y este prurito ético que podemos tener desde la oposición en sentido amplio. Beth, y quiero aprovechar que ya que vives en Chile y tus capacidades, digamos, y tus análisis políticos, entremos a política doméstica, la política local. Quiero ver cómo ves a dos personajes que por alguna u otra razón han hecho noticia. Hablábamos de Evelyn Matei por un lado, ¿no es cierto? Y con sus performances distintas, ¿no? Dando cuenta de políticos narcos, luego ha tenido ahí que retroceder, en fin. Y por otro lado, un presidente, Gabriel Boric, que se ha ido consolidando, al menos en la encuesta que conocemos toda la semana, la encuesta Cadem, y que hoy día le otorga un 36%. Partamos por Evelyn Matei, ¿te parece? ¿Cómo las ves? ¿Cómo las has visto? A ver, me parece que tiene una dificultad. La he visto, se ve bien como alcaldesa, creo que le ha ido bien como alcaldesa, me parece lógico también, era como un lugar natural que de ahí aspirara y quisiera ser candidata presidencial y que su sector o parte de su sector la apoye. Creo que empezó demasiado temprano y que la carrera es muy larga. El desgaste... Es fácil equivocarse. Sí, es fácil equivocarse y hay un desgaste propio de periodos. ¿Cuánto falta? Más de un año. Más de un año. Y empezó igual hace más de un año. Es muy riesgoso empezar tan temprano con una protocampaña, digamos.
¿Y se cayó o no se cayó en su última ofensiva? Sí, yo creo que sí, que al menos tropezó. Sí, tropezó porque tuvo que dar vuelta marcha atrás y porque aparece Evelyn Matei, es una persona, ¿no?, con una asertividad importante que parece que, otra vez, dice verdades sin complejos. Bueno, tropezó fuerte. ¿Y cómo ves al presidente Boric? Lo veo muy bien. No solo, bueno, sí, la academia la tomo con pinzas, pero aparentemente sí mantiene, niveles de aprobación. Supongamos que sea 30, supongamos que sea más de un 30. Es una base estable bien interesante, importante, comparada también con otras presidencias. Me refiero a Piñera, a Michelle Bachelet, que estaban por debajo de esas cifras. Llegado ya empieza el tercer año de gobierno, con las dificultades que tiene, grandes dificultades, y pensando que empezó su gobierno además con un proceso frustrado, con una gran frustración, un fracaso que fue el proceso constituyente. Me parece que esa era una marca muy difícil, esa marca negativa era difícil de remontar y creo que se ha ido consolidando. Me parece también admirable el aprendizaje que ha hecho en términos políticos y de comunicación política. Es un excelente comunicador. Lo venía siguiendo también en la gira en Europa. Causó en general, causó buen impacto o buena impresión. Es muy subjetivo decirlo porque es propio del entorno o las personas con las que yo puedo hablar, a las que en Alemania en particular, vengo de allí, había caído. ¿Ya? Sí, en el momento que estuvo coincidí casualmente, ¿no? Pero aparece como muy sólido y contrariamente a lo que se dice, ¿no? Se dice esto de, bueno, se corrió, dejó sus ideales, se fue transformando, adoptó. Yo creo que en los últimos meses, particularmente a partir de la cuenta pública y en esta gira en Europa, reivindica su agenda y reivindica sus posiciones. Creo que no hay ahí un ceder o un desdibujarse. Y me parece en eso inteligente porque el desdibujarse no ha dado, en general, no solo a este presidente, no da buenos resultados. Hay una cosa de correrse y adaptarse al gradualismo. Creo que la sobreadaptación discursiva no le estaba dando buenos resultados. Digo, sobreadaptación a algo más desdibujado, a que hay que correrse al centro, a que, ojo, que asusta. Encontró el equilibrio, dices tú. Me parece que sí. Encontró el equilibrio para evitar el cargo. Pero tengo algunas observaciones me parece que hay debilidades más allá de la comunicación de él, la presidencial, que está muy bien y es muy buena. Otra cosa es la comunicación gubernamental. Creo que allí, en la comunicación de las políticas sectoriales, en la comunicación de las políticas públicas, hay debilidades importantes, o al menos hay poco aprovechamiento y una subutilización de algunas medidas que se toman o lo que sea, logros que existen y que no brillan. Beth, se nos acaba el tiempo. Beth Gerber, muchas gracias. Se nos hace siempre corto, ¿no? Sí. Siempre se nos hace corta la conversación, pero vas a quedar para que vuelvan. Exacto. Para que vuelvan. Encantada. Ya, pues así que gracias, chicas, las dos, por favor, por habernos acompañado. A nosotras gracias. Gracias por invitarnos a tu programa. Es que me confundí con otro programa, perdón. Eso me pasa por trabajar en tantas partes a la vez. Pitutera. Ya, pues pitutera total. Bien, pues nos despedimos también de ustedes y para que nos sigan en redes sociales de Uchile TV, la repetición además en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana. Ya vamos a acumular material como siempre. Que estén bien. Chao, hasta el próximo miércoles. Gracias, Beth.